Y el Ministerio de Salud anunció una serie de medidas que apuntan a frenar la escalada de contagios en el país. Entre ellas figuran, por ejemplo, cambios en el plan paso a paso, en la trazabilidad. Ahora, por ejemplo, quedará en manos de los infectados buscar a posibles contactos estrechos. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña la ministra de Salud subrogante, María Teresa Valenzuela. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Andrés? Buenas tardes. Ministra, quiero partir inmediatamente por la polémica que recién revisamos desde el Congreso con el periodista Kevin Felgueras referente a esta diputada que decidió no vacunarse. De todas formas, una diputada puede ir al hemiciclo. ¿Cómo lo ve usted como autoridad? Toda la polémica que se ha suscitado, tenemos una bancada entera hoy día como contacto estrecho. ¿Cómo lo ve como autoridad? Muchos parlamentarios han dicho que los parlamentarios debieran vacunarse obligatoriamente. Mira, Andrés, lo que ocurre hasta acá es que la vacuna en Chile no ha sido obligatoria, la vacuna COVID, entendiendo que es una vacuna que no está incorporada aún dentro de un programa nacional de inmunizaciones. Sin embargo, hay lugares de trabajo, hay autoridades que debemos dar con el ejemplo de protegernos, no solamente por protegernos a nosotros mismos, sino que por proteger a todos nuestros compañeros con los cuales, sobre todo, se tiene actividades que involucran a múltiples personas. Entonces, por lo tanto, acá lo importante y lo que he estado escuchando, obviamente, es el llamado a la autorresponsabilidad. Si yo soy autoridad, doy con el ejemplo. Y el ejemplo lo doy, obviamente, protegiéndome y sabiendo, ¿no es cierto?, que las vacunas han sido la principal herramienta de prevención contra el COVID en nuestro país, en cualquier país del mundo, que nuestro país ha hecho un esfuerzo, pero tremendamente especial, de lograr coberturas a las cuales hemos llegado y que, sin embargo, aún nos quedan personas que no gozan de este beneficio porque no han querido hacerlo. Entonces, por lo tanto, el llamado es a la autorresponsabilidad de dar con el ejemplo, estar vacunado, saber que si yo me tengo que relacionar con demás personas, yo no tengo por qué castigar a las otras personas. Sí, esto pese a que la Constitución, ministra, le permite, obviamente, a una diputada, un diputado, a un parlamentario sin pase de movilidad ir a trabajar, ir a votar, cumplir con su trabajo, pese a que todo el resto de personas que laboran en el Congreso sí tiene que presentar todos los días un pase de movilidad. Y aquí, por ejemplo, estoy leyendo el titular del diario La Segunda, dice: Jenny Álvarez, la diputada mística que no cree en las vacunas, y más encima públicamente en sus mismas redes sociales. Bien particular, ¿no? Bien particular, la ciudadanía tiene que juzgar estas situaciones porque aquí no debe haber diferencias, digamos, de las personas, sobre todo cuando existen autoridades, personas que forman parte de un poder tan importante como es el poder legislativo en nuestro país. A ver, ministra, la quiero llevar a los anuncios que hicieron ayer ustedes como ministerio. Si me enfermo, yo te cuido. Le han criticado harto, sobre todo desde el Colegio Médico, se dice, se tira por la borda todo el sistema de trazabilidad. Se abandona la trazabilidad, dicen otros facultativos. Puede afectar también la red sanitaria, hacer colapsar la red sanitaria. ¿Cómo recibe usted las críticas? Sobre todo esto que se echaría por la borda la trazabilidad. De ninguna manera se ha echado por la borda la trazabilidad. Lo digo en forma muy enfática. Lo que ocurre es que hemos preparado un plan adelantándonos frente a esta tremenda ola que está generando una nueva variante que se llama Omicron y que esa nueva variante se caracteriza por la más alta transmisibilidad y no queremos vivir la situación que han vivido los otros países por los cuales Omicron ha dejado huellas importantes con un ascenso muy importante y en forma muy brusca del incremento de casos. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros estamos haciéndonos es preparar un plan para poder actuar frente a esta situación específica de lo que significa pandemia denominada por Omicron. Omicron altamente transmisible, que quizás ni siquiera el sistema permite llegar a los contactos como para que efectivamente
pueda dar aviso. Entonces, por lo tanto, acá el tema pasa porque si un caso se confirma, obviamente lo que está circulando en este momento es Omicron, entonces por lo tanto vamos a saber que estamos frente a un caso de Omicron. Ministra, lo que estamos pidiendo es que para ganar tiempo, este caso le pueda comunicar a las personas con las cuales tuvo contacto de manera tal que inmediatamente esas personas vayan a atenderse en el sentido de poder testearse. Y si su testeo realmente resulta algo positivo, ya sea por antígeno o por PCR, inmediatamente, ¿no es cierto?, pase a formar parte del carril del manejo de un caso. Sí, ministra, dada el nivel de contagiosidad que hemos visto de esta nueva variante Omicron, esta solución que se busca o este camino que elige la autoridad también apunta a que la responsabilidad, ya lo conversamos con el doctor O'Ryan, la responsabilidad se comparta con la ciudadanía. Esto definitivamente viene a dejar en claro que con este nivel de contagiosidad, la trazabilidad desde el sistema público sencillamente no da abasto. No necesariamente. Lo que pasa es que frente a esta nueva variante, lo que ocurre es que es tan altamente transmisible a una velocidad tal que lo más probable es que la variante nos gane el terreno, ¿no es cierto?, en llegar a los contactos, y por lo tanto lo que estamos buscando es que en la forma más oportuna posible esos contactos se enteren de que estuvieron en contacto con un caso confirmado y que por lo tanto se les invita a que vayan a testearse, ojalá dentro de las primeras 48 horas, de manera tal de poder saber si está contagiado o no. Sí, de acuerdo a las proyecciones que hacía hace un par de días el doctor Mauricio Canals de la Universidad de Chile, se proyectan hasta 43.000 casos para 2 semanas más, ministra. En ese escenario, ¿se descarta absolutamente desde la autoridad no están ni siquiera pensando en una posible reforma al paso a paso con que retornen las cuarentenas? Todo se está evaluando día a día. Entonces, por lo tanto, acá usted ve que ayer hubo una cantidad muy importante de comunas que retrocedieron su paso, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, con esto lo que estamos evitando, ¿no es cierto?, es las aglomeraciones. Estamos tratando de disminuir la movilidad de las personas para, obviamente, no llevar consigo, ¿no es cierto?, esta variante que es tan transmisible. Entonces, por lo tanto, lo importante que sepa la ciudadanía que responsablemente estamos abordando día a día las medidas a tomar con el objetivo de poder mitigar el problema que nos trae Omicron, y que es importante que todos estemos informados de la realidad internacional, cómo esta variante ha afectado a las más diversas regiones del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar tan ajenos? Sin embargo, nosotros pensamos que las altas coberturas de vacunación que este país ha logrado, ¿no es cierto?, puede ser obviamente nuestro mejor escudo. Pero además de eso, es muy importante las medidas de autocuidado, reforzando claramente el uso de la mascarilla, bien puesto, tapando nariz, boca. El distanciamiento físico frente a una variante tan transmisible es fundamental. Estar en lugares ventilados, ventilación también obviamente es un factor protector. Así que por lo tanto el énfasis está, cuidémonos, consideremos todas las medidas de autocuidado que hemos aprendido durante todo este periodo y también obviamente acudir a la vacunación. Ministra. Pero acá les reitero que este plan es solamente frente a esta variante. Ministra, una de las principales dudas respecto a lo que ustedes como ministerio plantearon ayer es esta fórmula del alerta de COVID, las personas que están en alerta de COVID. ¿Qué significa puntualmente eso? Y la principal duda de las personas tiene que ver con la licencia médica. Si una persona obviamente tiene que ir a hacerse el PCR y todo lo que esto involucra y ella siente que puede estar infectada, ¿qué pasa con su trabajo? ¿Queda la buena fe con el empleador, por ejemplo? Claro, acá, como usted dice, ¿por qué alerta? Porque efectivamente al ser informado por su contacto, ¿no es cierto?, del caso, que fue un contacto, porque en el fondo es una persona que o se autodefine como contacto o bien el caso le informó
que estuvo con él en contacto hasta 48 horas previas y por lo tanto no estaba con mascarilla, ¿no es cierto? Y podría haber tenido la posibilidad, alta posibilidad de transmitir la infección. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa persona en forma inmediata, si es que siente síntomas, inmediatamente. Pero si no, puede esperar hasta 48 horas para hacerse un test y ver si efectivamente está infectado o no. Entonces, por lo tanto, aquí es un tema, no tiene mucho que ver con la licencia. La licencia para el caso va a estar siempre, para el caso sospechoso que tiene síntomas va a estar siempre. Entonces, por lo tanto, lo que pasa acá es que es diferente un contacto que puede haberse autodefinido como contacto y por lo tanto en ello están las instrucciones que se le entregan al caso, no solamente como para el aislamiento de él como caso, sino que también comparte esta información con quienes estuvo en contacto. Sí, lo que yo le pregunto, ministra, puntualmente es qué pasa con esa persona que puede ser estar en alerta de COVID, pero ¿qué hace con su empleador? Si, por ejemplo, tiene que ir a hacerse el examen, tiene que tomar una serie de medidas que le signifiquen no ir a trabajar. Bueno, van a ser, como decimos, máximo 2 días, porque aquí lo que se está pidiendo es test de antígeno. Entonces, por lo tanto, el test de antígeno va a tener el resultado en 40 minutos. Así que, por lo tanto, ese tema obviamente lo vamos a solucionar con el Ministerio del Trabajo, pero estamos hablando de ese periodo. Pero muy distinto es que se quede con la duda, ¿no es cierto?, si va a transformarse en un caso o no. Y además se le van a dar una serie de otras indicaciones a estas personas en alerta, en la cual también se les va a solicitar que durante 10 días al menos se abstenga de estar participando en reuniones sociales, se abstenga de estarse moviendo y que obviamente refuerce más que nunca las medidas de autocuidado, porque el ideal es que se observe hasta el día 10. Sí, ministra, ¿cuándo ustedes proyectan que, más allá del número, del nivel de contagios, cuándo ustedes como ministerio están proyectando que podríamos llegar a un pic de la variante Omicron en nuestro país? Bueno, la semana pasada pudimos dar un dato que fue bastante exacto, ¿no es cierto? Dijimos, al final de la semana vamos a estar llegando cerca a los 10.000 casos. Y eso ocurrió. Entonces, por lo tanto, esperamos que con todas estas medidas, con la facilidad de testearse, con la facilidad, digamos, de poderse atender lo más precozmente posible frente a las personas que están teniendo síntomas y con la colaboración de toda la ciudadanía y de todos los poderes, ¿no es cierto?, de estar vacunados, acudir a vacunarse. Hoy día, de hecho, cumplimos un hito bien importante. Hoy día resulta que sobre 12 millones de personas ya recibieron la dosis de refuerzo. Entonces, por una parte, eso es muy importante, la dosis de refuerzo, porque sabemos que esta variante Omicron no le basta a la persona vacunada con un esquema completo, necesita el refuerzo. Estamos ya por la 4ª dosis, se va a iniciar el 7 de febrero y adicionalmente ya vamos a iniciar el jueves la vacunación del personal de salud para que poder protegerlos más aún. Entonces, por último, por lo tanto, ministra, con todas las medidas, porque este es un paquete de medidas. Sí, por último, ministra, se nos va el tiempo, usted también tiene otras obligaciones. ¿No se descarta también la posibilidad, en caso de que se alcance ese número que, por ejemplo, proyecta el doctor Canals, 43.000 casos, que lleguemos a una cifra cercana, que tengamos que volver como país a abrir la cantidad de camas, que se abrieron en algún minuto, camas intensivas, 4.500, hoy día tenemos poco más de 2.000, que se abrieron en el peor momento del brote anterior? Está todo lo que es redes ya está totalmente activado y eso es muy bueno que se sepa. Se está prolongando las jornadas de trabajo, la red de urgencias, de servicios de urgencia del sistema público y privado. Se han prolongado las jornadas de atención en los SAPU, en los SAR. Entonces, con todas las medidas que se están tomando y planificando y con presupuesto, obviamente, deberíamos tener un escenario, ojalá, diferente. Ministra María Teresa Valenzuela, le agradecemos este contacto, este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, a usted. Muy buenas tardes.